este video vamos a hablar sobre algunos aspectos del lenguaje audiovisual para contar nuestras historias de forma más cinematográfica y entretenida, claro. Antes de empezar hay que considerar que el lenguaje audiovisual se compone de muchos elementos y formas de articularse. En este breve tutorial vamos a abordar solo algunos aspectos que servirán como punto de partida para nuestras creaciones. Lo primero que hay que tener para realizar un cortometraje es una idea fílmica. Esto es mucho más importante que una buena cámara o un presupuesto generoso. Una idea fílmica se puede resumir en 3 preguntas: ¿qué pasa?, ¿a quién le pasa? Y ¿cómo le pasa? Un caballo llamado Elefante, podemos decir que son 2 hermanos que van a recuperar el caballo perdido, pero en verdad son 2 hermanos que van a reencontrarse como hermanos, y el conflicto de ellos es la historia de valorar a tu hermano, y la película se trata de eso, de mostrar cómo, a pesar de que odiamos a nuestros hermanos, tenemos que ser capaces de verlos, redescubrirlos, para darnos cuenta que son fundamentales para que podamos crecer y desarrollarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr encontrar una historia que tiene un protagonista con un conflicto y un desenlace, pero además, ¿qué quiere decir esa historia? Porque lo que necesitamos para dirigir, para saber dónde poner la cámara, tenemos que saber por qué estoy haciendo esa historia, cuál es el mensaje que está escondido debajo de la historia. Una vez que tenemos nuestra idea y desarrollamos un guión o una escaleta, podemos comenzar a traducirla en imágenes. Para eso es muy importante tener claro la escala de planos y los ángulos. ¿Pero qué es un plano? Oye, ¿qué es un plano? Oye, ¿qué es un plano? El plano cinematográfico es la unidad mínima del lenguaje audiovisual y equivale a todo lo que se filmó en una sola toma. ¿Pero qué significa eso realmente? Bueno, el plano es la pieza más pequeñita con la que se empieza a elaborar una obra audiovisual. Está compuesta por imágenes y al hacer un plano estamos escogiendo qué mostrar y qué dejar fuera. Por ejemplo, los planos generales posibilitan tener una visión más amplia del espacio, mientras que los primeros planos nos dan la oportunidad de ver de forma cercana las emociones de los personajes. Por otro lado, los planos detalles nos ayudan a focalizar la atención en objetos o fragmentos que entregan información sobre la historia. Los planos medios permiten observar la expresión de los personajes y al mismo tiempo parte de su expresión corporal. Por eso son tan utilizados en diálogos o entrevistas. Además, podemos utilizar ángulos. Por ejemplo, si ponemos la cámara a la altura de la mirada de los personajes, es más probable que sintamos una conexión más directa con ellos. Mientras que si ponemos la cámara en picado, normalmente los vemos como sujetos más pequeños o con menos poder. Al contrario ocurre si es que los vemos en contrapicado. Cuando pensamos en qué planos vamos a usar en cada escena, vale la pena considerar cómo los vamos a encadenar en el montaje. Un recurso muy útil es el plano contra plano. Plano contra plano básicamente es la forma más natural, más convencional de filmar una conversación, de filmar un encuentro entre 2 personas, un diálogo que no tiene por qué ser con palabras, pero un diálogo de miradas, de emociones, y es así como surge el plano contra plano, el plano para mostrar a uno y el contraplano para mostrar la respuesta del otro. En el plano Juanito dice A y en el contraplano Pepito escucha ese A y le da su respuesta. La escala de planos puede cumplir muchas funciones dependiendo de lo que queramos hacer. Una de ellas es describir espacios. La realidad es diversa, es amplia y todo, y por ejemplo en el caso de Surire uno mira a lo lejos, ¿me entiendes? Son espacios infinitamente grandes y la mirada está puesta en el más allá, por así decirlo. Cuando uno registra algo, siempre opta por tener distintos tipos de planos. Si uno pudiera nombrar, darle un nombre a esa secuencia, podría apelar al tema de las frutas, porque era un elemento llamativo, importante, que fotografiaba bien, el colorido era maravilloso, ¿me entiendes? Entonces, aparte de la intimidad que tiene, que se produce con estas voces, con estos a veces susurros y todo, son las frutas. La cámara es como eso, son como ojos. Entonces, si uno agota la mirada en 3 planos, en 3 escalas de plano, empobrece la realidad. Entonces, Surire, que es un lugar abierto, infinito, de montañas, que es un espacio geográfico, donde la geografía también
en el fondo es un personaje, uno tiene que buscar situar la cámara y descubrir la realidad desde distintos puntos de vista. Una vez que filmamos nuestro cortometraje vamos a tener una serie de planos, algo así como un rompecabezas de imágenes. Y es en el montaje que el sonido y la imagen se unen y se estructura nuestra historia. La labor del montajista comienza ya desde el momento en que se termina el rodaje. Yo tengo una libretita y voy tomando notas y voy viendo todos los materiales que, según el guión, a veces tampoco hay guión, a veces hay guión, uno ve todo y escucha todo y luego selecciona. O sea, ese es un momento demasiado importante porque después de la selección va a venir el orden. Y el orden significa que todo lo que uno seleccionó lo va poniendo en un cierto orden, que es lo que se llama la estructura de la película. Y ahí es donde uno ya se mete a una línea de tiempo que está en un computador y comienza a poner todo lo que uno seleccionó, lo va poniendo en el orden en que uno cree que va estableciendo, ¿no? Para generar una estructura dramática. Al momento en que uno ya se apropia de esos materiales, tanto visuales como sonoros, y los va mezclando en la línea de tiempo, porque eso es lo que uno hace. En el fondo uno genera una mixtura, ¿no? Una mixtura que tiene que ser orgánica, pero finalmente uno igual mezcla. El cine son fragmentos que están dispersos, ¿cierto?, en la realidad, que viene una cámara que agarró fragmentos, pero luego tiene que unificarse para poder construir una película. Y eso lo hace el montaje. En el mundo del cine todavía nos queda mucho por descubrir, pero lo que abordamos en este video nos va a servir como punto de partida para comenzar a crear. Recuerden siempre, en la creación cinematográfica podemos seguir el modelo clásico o romper las reglas. Eso depende de cada uno.